Buenos días, estimados estudiantes. Es un honor tenerlos una vez más en este auditorio, aunque hoy preferiría que imaginaran que no estamos sentados en estas sillas cómodas, sino que estamos a 3000 metros de altura, cruzando la cordillera de los Andes en un helicóptero ruidoso, o quizás rebotando en la parte trasera de una ambulancia mientras intentamos estabilizar una incubadora en medio de la lluvia en la vía Aloac Santo Domingo. Hoy cerramos la cuarta unidad con un tema que define la madurez de un sistema de emergencias, la transferencia en contextos especiales y la seguridad operativa. Hasta ahora hemos hablado de cómo hablar, de cómo escribir y de cómo evitar errores con pacientes estándar, pero la realidad del Ecuador es que nuestros pacientes no siempre son adultos colaboradores de 70 kilos. A veces pesan 800 gramos y luchan por respirar. A veces son personas que han perdido el contacto con la realidad y nos ven como enemigos. O a veces son pacientes críticos que deben desafiar las leyes de la física para ser evacuados por aire. Hoy vamos a aprender cómo la comunicación y la fisiología se entrelazan para salvar estas vidas en los escenarios más hostiles imaginables. Empecemos hablando de la joya más frágil de nuestro sistema, el transporte neonatal. Quiero que visualicen esto porque es una situación real que ocurre todos los días. Ustedes reciben un despacho para trasladar a un recién nacido prematuro extremo, de apenas 28 semanas de gestación, desde un hospital básico, en un cantón rural de la Amazonía, hacia una unidad de cuidados intensivos neonatales, de tercer nivel, en Quito, como la del Hospital Vaca Ortiz o la Maternidad Isidro Ayora. Aquí es donde el concepto de ambulancia como taxi muere definitivamente. Ese bebé no es un pasajero. Ese bebé es un sistema biológico inmaduro que depende totalmente de la tecnología y de su pericia para sobrevivir al viaje. La incubadora de transporte no es solo una caja de plástico transparente, es un útero artificial móvil, y ustedes son los guardianes de ese útero. El primer desafío es la termorregulación. Un neonato prematuro no tiene grasa parda, no puede temblar para generar calor. Si ustedes sacan a ese bebé del ambiente controlado del hospital y lo exponen al frío del páramo mientras lo suben a la ambulancia, aunque sea por 30 segundos, su temperatura bajará drásticamente. Y en un neonato, la hipotermia no es solo frío. La hipotermia causa acidosis metabólica, hipoglucemia y apnea. El bebé deja de respirar simplemente porque se enfrió. Por eso, la comunicación con el centro regulador y el hospital emisor antes de salir es vital. Deben preguntar, ¿está el paciente normotérmico? ¿La incubadora de transporte ha sido precalentada y tiene batería completa? No pueden llegar a enchufar la incubadora recién ahí. El equipo debe estar listo y caliente. Durante el traslado, la comunicación con el conductor es crítica. Los baches de nuestras carreteras, esos cráteres que a veces encontramos en la troncal amazónica, no son solo molestias. Para un cerebro inmaduro con vasos sanguíneos frágiles, la vibración excesiva puede causar una hemorragia intraventricular. Ustedes deben ser la voz del bebé y decirle al conductor, compañero, baja la velocidad, necesito una conducción de seda, tenemos un cristal a bordo. Además, el ruido de la sirena. Se ha demostrado que el ruido intenso causa estrés en el neonato, aumentando su frecuencia cardíaca y consumo de oxígeno. Si no es estrictamente necesario, si el tráfico fluye, apague la sirena. Protejan el ambiente neurosensorial de ese niño, y aquí entra la comunicación con la madre. A menudo, la madre no puede ir en la ambulancia por espacio o protocolos, o va adelante llorando. Ustedes deben tomarse un minuto antes de arrancar, mirarla a los ojos y explicarle con empatía y verdad, señora, vamos a llevar a su hijo al mejor lugar posible, lo vamos a cuidar como si fuera nuestro, vamos a ir monitoreándolo todo el camino. Esa frase, dicha con seguridad profesional, es parte de la terapéutica, reduce la ansiedad familiar y les permite a ustedes trabajar con calma. Ahora demos un giro de 180 grados y hablemos de un escenario totalmente opuesto, pero igual de desafiante: el transporte del paciente psiquiátrico agudo o combativo. En Ecuador, la salud mental es una crisis creciente,
y cada vez es más común que el EQ 911 despache unidades para atender pacientes agresivos o intentos autolíticos. Aquí, la comunicación deja de ser técnica para convertirse en táctica y psicológica. Imaginen que llegan a una casa donde un joven está en medio de un brote psicótico gritando, rompiendo cosas, viendo amenazas que no existen. La familia está aterrorizada y les pide que se lo lleven. El error número uno es tratar de razonar con la psicosis o usar la fuerza bruta de entrada. Ustedes no son policías, son personal de salud. Su herramienta principal es la desescalada verbal. Esto requiere una comunicación corporal y verbal muy específica. No se paren de frente con los brazos cruzados. Eso es desafiante. Adopten una postura abierta, manos visibles, tono de voz bajo y calmado. Hola, soy Juan, soy paramédico, estoy aquí para ayudarte. Veo que estás pasando un mal momento. Validar su sufrimiento sin validar su delirio. No le digan, no hay nadie persiguiéndote, estás loco. Díganle, entiendo que tienes miedo y que sientes que te persiguen. Yo estoy aquí para asegurarme de que estés seguro. Pero aquí entra el marco legal y de seguridad. Si el paciente es un peligro inminente para sí mismo o para otros y la desescalada falla, tenemos que actuar. Pero no podemos secuestrar al paciente. El Código Orgánico Integral Penal es claro. El transporte involuntario debe estar justificado clínicamente y, idealmente, acompañado de la fuerza pública. Nunca trasladen a un paciente combativo solos en la parte de atrás de la ambulancia. Es una trampa mortal. Si el paciente se suelta de las sujeciones en la autopista, puede atacarlos, intentar abrir la puerta en movimiento o agredir al conductor y causar un accidente. La comunicación aquí es con la Policía Nacional. Deben solicitar apoyo y explicarles. Oficial, este es un procedimiento médico legal. Necesito que un agente nos acompañe en la cabina sanitaria para seguridad de todos. Si no hay policía, no se mueve la ambulancia. Es una regla de sangre. Y si deben usar sujeción mecánica o química, sedación, debe ser documentada rigurosamente en la hoja 002, explicando que fue una medida de último recurso para proteger la vida, no un castigo. Cambiemos de aire, literalmente. Vamos a hablar de la aeromedicina o el transporte aeromédico. Ecuador tiene una geografía que hace del helicóptero y el avión ambulancia una necesidad, no un lujo. Tenemos las Islas Galápagos a 1000 kilómetros, tenemos comunidades en el oriente a las que no llega carretera y tenemos zonas de montaña aisladas. Pero subir a un paciente a una aeronave no es lo mismo que subirlo a una ambulancia terrestre. Aquí entran en juego las leyes de la física de los gases, leyes que no perdonan. Quiero que recuerden la ley de Boyle. A temperatura constante, el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión. En español sencillo, cuando subimos en altura, la presión atmosférica baja y los gases se expanden. ¿Qué significa esto para su paciente? Imaginen que están evacuando a un paciente con un trauma de tórax desde una comunidad en la selva hacia Quito y tienen que cruzar la cordillera a 15.000 pies de altura. Si ese paciente tiene un pequeño neumotórax, aire atrapado en el pecho, que no drenaron, al subir ese aire se va a expandir. El pequeño neumotórax se convertirá en un neumotórax a tensión masivo, colapsará el pulmón, aplastará el corazón y el paciente entrará en paro en pleno vuelo. Por eso, la regla de oro en aeromedicina es todo neumotórax se drena antes de despegar. Lo mismo pasa con el aire en el tubo digestivo o en el balón del tubo endotraqueal. Si inflaron el balón del tubo con aire al nivel del mar, al subir, ese balón va a crecer y puede necrosar la tráquea por presión. En vuelo, llenamos los balones con agua salina que no se expande. También está la ley de Dalton y la hipoxia. A mayor altura, menos presión parcial de oxígeno. Un paciente que en tierra satura 90% con dificultad, en el aire va a desaturar a 80% o menos. Necesitamos prever esto y aumentar la fracción inspirada de oxígeno, FiO2, durante el vuelo. La comunicación con el piloto es fundamental. En la ambulancia terrestre, ustedes le gritan al conductor, ¡para! En un helicóptero, con el ruido de las aspas, nadie se escucha. Deben usar el sistema de intercomunicación, cascos, y tener un protocolo de cabina estéril durante el despegue y aterrizaje, donde solo se habla de seguridad de vuelo, no del paciente, a menos que sea vital.
Ustedes son parte de la tripulación de vuelo. Si ven un cable o un ave, deben decirlo. Estos contextos especiales nos llevan inevitablemente al tema de la seguridad operativa, y aquí quiero ser muy enfático con la realidad actual del país. Ya no vivimos en tiempos donde el emblema de la Cruz Roja o la Estrella de la Vida eran escudos mágicos. Hoy, en ciertas zonas del país, una ambulancia puede ser un blanco. Hemos tenido incidentes en zonas de conflicto, durante paros nacionales o en territorios controlados por grupos delictivos, donde las unidades han sido atacadas, retenidas o saqueadas. Esto nos obliga a implementar protocolos de seguridad proactiva, lo que conocemos como Código Plata, en el sistema de salud pública, pero que va más allá del nombre. La seguridad empieza con la comunicación y la inteligencia situacional. Antes de entrar a una zona roja o de alto riesgo, deben comunicarse con el EQ 911 y preguntar: ¿la escena está asegurada? ¿Hay presencia policial efectiva? No confíen en el creemos que sí. Si no ven la patrulla, no entran. Se quedan en una zona de espera segura, apagando luces y sirenas para no llamar la atención. Esto no es cobardía, es doctrina de seguridad. Un equipo de salud secuestrado o herido no sirve a nadie. Si ya están en la escena y la situación se vuelve hostil, la comunicación con su equipo es clave. Deben tener palabras clave o códigos de seguridad preacordados con su conductor. Si ustedes dicen, por ejemplo, compañero, olvidé el maletín rojo, esa puede ser la clave para salgamos de aquí inmediatamente, hay armas. No pueden decir, vámonos que nos van a matar delante de los agresores porque eso precipita la violencia. La comunicación en clave salva vidas en entornos hostiles. Además, deben cuidar la información. En un traslado de alto perfil, por ejemplo, una víctima de sicariato que sobrevivió o un líder de banda herido, la ambulancia es vulnerable. No pueden estar posteando en WhatsApp llevando al paciente X al hospital X. Esa información puede filtrarse y provocar que intercepten la ambulancia para rematar al paciente o rescatarlo. En estos casos, se usa el silencio radial o comunicaciones encriptadas si se dispone y se coordina rutas alternas con la policía. La discreción es una medida de seguridad táctica. Quiero integrar todo esto con un ejemplo práctico. Imaginen un traslado aeromédico de un paciente crítico desde las Islas Galápagos hacia Guayaquil. Es un paciente con una disección aórtica, una bomba de tiempo. Ustedes van en el avión ambulancia, tienen que manejar la fisiología del vuelo, asegurar que su presión arterial no suba por el estrés del despegue, vigilar la oxigenación por la altitud de cabina, tienen que manejar la comunicación, hablar con el centro regulador en continente para que la ambulancia terrestre esté esperando en la pista porque cada minuto cuenta. Y tienen que manejar la seguridad, asegurar que todos los equipos estén fijados, que nada salga volando en una turbulencia. Es una orquesta compleja donde ustedes son los directores. En la transferencia de neonatos, la comunicación es con la tecnología. La incubadora de transporte tiene alarmas, ventilador, bombas de infusión. Ustedes deben saber hablar con esas máquinas, interpretar sus pitidos en medio del ruido del motor. Si la incubadora pita alarma de temperatura, no asuman que es error. Asuman que el bebé se está enfriando y actúen. La tecnología es su copiloto. Y en el paciente psiquiátrico, la comunicación es con el alma humana en crisis. A veces, la mejor medicina no es el haloperidol, es escuchar. Cuéntame qué te pasa. En ese trayecto al hospital psiquiátrico, ustedes pueden ser la primera persona que trata a ese paciente con dignidad y no como a un loco. Eso también es salvar una vida. Estimados estudiantes, la atención prehospitalaria en contextos especiales es la prueba de fuego de su formación. Aquí no valen los protocolos de memoria. Aquí vale el criterio, la adaptación y la capacidad de comunicarse en múltiples niveles, con la fisiología del paciente, con la física del entorno, con la psicología de la crisis y con la seguridad de la operación. No quiero que salgan de aquí pensando que esto es imposible. Es difícil, sí, pero es para lo que se están entrenando. Cuando logren entregar a ese neonato rosado y caliente en la UCI, o cuando logren calmar a un paciente agitado sin usar la fuerza, o cuando aterricen seguros después de un vuelo crítico, sentirán la satisfacción más profunda que esta profesión puede dar. Su tarea esta semana es revisar los protocolos de transporte neonatal y aeromédico del Ministerio de Salud.
Quiero que entiendan las contraindicaciones de vuelo, quiero que practiquen la desescalada verbal con sus compañeros y quiero que la próxima vez que se suban a una ambulancia miren a su alrededor y piensen, si esto fuera un helicóptero, ¿qué cambiaría? Esa mentalidad los preparará para cualquier cosa. Muchas gracias por su atención y compromiso. Ha sido una unidad intensa, pero sé que están listos para el reto. Nos vemos en la práctica para poner a prueba estos conocimientos en simulaciones de alta fidelidad. Buen día a todos. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.